por la oportunidad que me da Cristo nuevamente de estar aquí, compartiendo la santa palabra del Señor aquí con ustedes. Estoy muy gozoso por mis pastores, por mi pastor Juan, por mi pastora Rosy. Estoy muy alegre y agradecido con Dios por ustedes, porque están aquí un nuevo domingo más. Como dijo el pastor, hubieron muchas luchas y retos esta semana, ¿verdad? Pero con el poder, el gran poder de Dios, todo es posible. Todo es posible, amados hermanos. Y gloria a Dios. Yo en este día, pues ese es mi agradecimiento, ¿verdad? Y vamos a empezar, amados hermanos. Pero antes de que empecemos, yo les invito a que nos pongamos de pie para que hagamos una oración antes de empezar. Porque nuestro amado Dios merece honra y gloria. Gloria a Dios. Por los siglos de los siglos. Y decimos así: amado Dios, en esta hora de la mañana, Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Venimos a alimentarnos de tu palabra, Señor mío. Venimos a pedir ese alimento espiritual, Señor. Te pedimos que nos llenes, Señor mío, que nos satures de tu bendición, que nos satures de tu conocimiento, Señor, que nos satures de tu sabiduría, Señor. En esta hora de la mañana, todas las cosas sean hechas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. A Él sea la gloria. Bien, amados hermanos, entonces yo les quiero pedir que así como estamos todos de pie, busquemos en nuestra Sagrada Biblia, que nos vayamos a la santa palabra de Dios en Efesios 6:10 hasta el 18. Cuando ya lo tengan localizado, me confirman con un amén para que demos inicio a la lectura de la santa palabra. Efesios 6:10 hasta el 18. ¿Amén? Sí, es amén. ¿Ya estamos todos ahí? Sí, amén. ¿Amén? Sí, amén. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como estamos acostumbrados, un versículo yo, un versículo ustedes. Amén. Efesios 6:10. Ahí va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el aprecio del evangelio y de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la revelación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. ¿Todos juntos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, amados hermanos, pueden tomar sus lugares. Gloria a Cristo. Sean todos bienvenidos en este día de la mañana a este nuevo culto del Señor. La gloria y la honra es para Él. Amén. Y pues hoy vamos a tomar la palabra, vamos a tomar la santa palabra, ¿sí? Y que lleva por título la armadura de Dios. Así lo tomamos por título. Y aquí en Efesios 6:10, pues el apóstol Pablo nos hace referencia de que estamos en una guerra. Y estos textos, estos versículos, pues el apóstol Pablo nos da a conocer y nos da a entender de que estamos en medio de una guerra. Amén. Estamos en medio de la guerra de los ángeles de Dios. Amén. Y estamos en medio de la guerra de los ángeles caídos, Gloria que a Cristo. algún tiempo atrás fueron también ángeles de Dios. Pero vamos a ver qué dice Efesios 6:10. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo nos está mandando, Gloria a Dios. nos está instruyendo que nos fortalezcamos en el Señor, ¿sí? En el poder de su fuerza. No en el poder tuyo, no en el poder del hermano, no en el poder de la hermana, en el poder de la fuerza del Señor. Amén. ¿Sí? Amén, amados hermanos.
Y sigue diciendo la santa palabra en Efesios 6:11, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, amados hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos daba a entender de que en esta guerra que se está librando, esta batalla contra los ángeles de Dios, contra nosotros que también somos hijos de Dios, contra los ángeles caídos que nos hacen la contra y nos hacen la guerra día y noche, las 24 horas, amados hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Nos dice el apóstol Pablo que nuestro enemigo es invisible. ¿Sí? Él ataca, él hiere, él golpea, pero nosotros no lo vemos. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos estar sujetos, que debemos de estar sometidos a la voluntad de Dios, porque solamente así podemos contrarrestar, podemos atacar, podemos derrotar, podemos vencer al enemigo, que ni siquiera es de Dios, porque Dios no tiene enemigos, ¿sí? Él en su santo y su gran poder, no hay quien se le pare enfrente y le desafíe. El enemigo, ese diablo, Satanás, es enemigo de cada uno de nosotros, porque nosotros somos débiles, porque nosotros necesitamos del poder y de la fuerza de Dios para poder librar, para salir victoriosos en esas batallas. ¿Por qué? Porque necesitamos estar sujetos y sometidos a la voluntad de Dios, como en obediencia, en fe, en humildad. Y sigue diciendo la santa palabra, amados hermanos, en Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo aquí nos hace mención que nos pongamos en la armadura que Dios nos ha dado. Así como cuando David iba a pelear contra Goliat, ¿se acuerdan? Que el rey Saúl le dio sus armamentos, su armadura, y pues David, como era un jovencito, como era un muchacho, pues prácticamente no le venía la armadura del rey Saúl y pues él mejor se lo quitó. Pero en este caso, nosotros sí debemos de utilizar esa armadura, porque nosotros, como les vuelvo a repetir, no estamos en una lucha física, sino en una lucha espiritual. Aleluya. ¿Sí? Dice, porque para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así como los soldados de los batallones. ¿Sí? Así debemos estar firmes. Amén. Y sigue diciendo su santa palabra, amados hermanos, en Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos dice de que nos pongamos los zapatitos del Evangelio y salgamos a predicar la santa palabra del Señor, porque entre más almas alcancemos, entre más almas ganemos para Cristo, mayor gente se va a salvar, amados hermanos. Pero esto de la palabra apresto, ¿a dónde viene o qué significado tiene? Bueno, en los tiempos de antes el apresto era lo que ahora nosotros llamamos planchar, ¿sí? El apresto era lo que planchaban las telas para que una camisa no estuviera arrugada. Así el apóstol Pablo nos manda a decir que traigamos bien planchaditos nuestros zapatos para que vayamos a predicar el Evangelio, la santa palabra del Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la santa palabra del Señor, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, nos dice que nuestro escudo es la fe. La fe que nosotros podamos tenerle al Señor, eso es lo que nos va a defender cuando el enemigo nos haga sus ataques. Aquí menciona que avienta dardos de fuego, dice que el maligno avienta dardos de fuego. Esa es la manera como ataca, como con mentira, con robo, con engaño, con lascivia, con sensualidad. Bueno, ahí párele porque tiene un montón de cosas malas. Entonces dice que debemos tomar fuerte y firme el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del maligno. Y dice, y sigue diciendo su santa palabra, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace mención de dos cosas: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será el yelmo? El yelmo en la antigüedad, en las batallas, en las guerras, era el casco que portaban los soldados. El casco que le protegía de las flechas, de los espadazos, de los ataques del enemigo, tanto del frente como por la retaguardia. ¿Sí? Ese casco les defendía la cabeza. ¿Y por qué la cabeza? ¿Y por qué dice aquí el apóstol Pablo que tomemos el yelmo de la salvación? Porque aquí, hermanos, aquí en nuestra mente, aquí se libran las más grandes batallas, amados hermanos. ¿Sí? Aquí en la cabeza está la peor batalla que a veces uno puede tener. A veces uno se derrota a sí mismo diciendo, ¿sabe qué? No sé, no puedo, esto no es para mí, pero todo está aquí. Y si tenemos la mente ganadora y triunfadora de Cristo, nada es imposible, amados hermanos. Pero también dice el apóstol Pablo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en tu Santa Biblia, amados hermanos, esta es tu arma, que tú debes de leer de día, de noche, en la mañana, en la tarde. Cuando tengas un tiempecito, tú estudias, tú aliméntate de la palabra. Esa es tu arma poderosa con la que vas a lastimar al enemigo, a Satanás, al diablo. Esa es tu arma poderosa, tu espada es la palabra del Señor, amados hermanos. Y sigue diciendo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Aquí el apóstol Pablo nos recomienda y nos manda a decir que siempre debemos estar dobladas nuestras rodillas en oración. ¿Tienes un problema? Dobla tus rodillas, haz oración. ¿Tienes algún detalle, alguna circunstancia? ¿Tienes problemas de enfermedad? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en el trabajo? Dobla tus rodillas y órale al Señor. ¿Por qué debes de estar siempre en constante oración con el Señor? Porque esa comunión que existe entre Dios y el hombre de la oración, esa comunión no es nada más ni nada menos que la comunicación, ¿sí? La comunicación entre Dios y el hombre, amados hermanos. Por eso es importante que siempre debemos estar en oración y en súplica en todo momento. Y aquí nos manda el apóstol Pablo, que dice, velando en ello con toda perseverancia. O sea que él dice que no nos cansemos de orar. ¿Sí? Si no vemos resultados en nuestra oración, si nosotros no vemos que el Señor no contesta alguna oración, debemos de perseverar, debemos de continuar para que Dios escuche nuestra oración, amados hermanos. Y aquí dice, y súplica por todos los santos. Los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos en la actualidad somos todos nosotros los que estamos aquí reunidos en obediencia en su santo nombre, ¿sí? Porque allá afuera en el mundo, allá está la fiesta, están las cantinas, están las cosas malas. Esas personas, esos hombres, esas mujeres están apartados de Dios. Pero los que están sometidos en obediencia están aquí, están escuchando precisamente hoy en este día la predicación, la santa palabra de Dios. ¿Sí? Amén, amados hermanos. Bueno, entonces vamos a dejar por un lado hasta aquí el tema de la armadura de Dios, y ahora vamos a dar paso a otro temita que traemos preparado. Y este temita es muy importante porque aquí les voy a presentar al mejor guerrero de todos nosotros. Amén. El mejor guerrero que gracias a él somos coherederos del reino de Dios. Amén. Por su amor, por su gracia, por su misericordia. Amén. ¿Quién es ese mejor guerrero? Nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Él es nuestro gran guerrero. Y pues vamos a tocar hoy el tema. En este último tema vamos a tocar las 3 tentaciones de Jesús que Satanás, el diablo, hizo en contra de Jesús. ¿Sí? Ahora se imaginan, amados hermanos, si el atrevimiento, la abusivez de estos personajes, de este Satanás, ¿sí? se atrevió a atentar a nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿por qué se atrevió a tentar? Porque Jesucristo hizo uso de una de las armas más poderosas. Y esa arma más poderosa que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, ese es el ayuno. El ayuno. Jesucristo venía de haber ayunado 40 días y 40 noches. Amén. Y dice la palabra de Dios que fue llevado Gloria a su nombre. en el Espíritu. En el Espíritu fue llevado al desierto. Pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo, vamos a aprender, vamos a alimentarnos de esta santa palabra. Está en Mateo 4:1 hasta el 11. Si ya lo localizaron, se pueden ir poniendo de pie en reverencia a nuestro Dios, para que veamos quién es el mejor guerrero que tenemos aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén, ya están ahí. Sí, amén. Mateo 4:1. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Sí, amén. Mateo 4:1 al 11. Sí, Señor. ¿Sí? Muy bien, bueno, nos vamos a poner de pie y vamos a leerlo así como estamos acostumbrados, un versículo yo, un versículo usted, y en Mateo 4:11 nos unimos todos. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de Sigue todo diciendo lo que la sale de palabra la del boca Señor. de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. y le Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, no está. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llegó y le diablo y a una mostró todo el reino de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor mi Dios adorarás y solo servirás. El diablo entonces Vinieron ángeles se y les le servían. guía. Amén, amados hermanos. Tomen sus lugares, siéntense. Vamos a discernir esta palabra del Señor. Como les vuelvo a decir, como les vuelvo a repetir, aquí vamos a ver lo que Satanás se atrevió a hacer con nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Como les vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo venía de un ayuno fuerte de 40 días y 40 noches, ¿sí? Y aquí dice la palabra que en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y sigue diciendo la palabra de Dios, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor en su condición como Dios soportó hacer ese ayuno grande de 40 días y 40 noches en su condición como Dios, ¿sí? Pero también en su condición como hombre, también tenía la necesidad de alimentarse, tenía sed, tenía hambre. Y eso el enemigo claramente lo sabía, eso el enemigo lo tenía muy en cuenta y lo tenía muy claro, de que por ese lado lo podía atacar. En su condición como hombre, Jesucristo podía flaquear y hacer que esas piedras se convirtieran en pan, pero el Señor Jesucristo no le dio gusto. Pero vamos a ver qué dice el texto, y dice, Mateo 4:3, y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Vino el enemigo, vino a tentar al Señor, vino a retarlo, ¿sí? A decir, bueno, si tú tanto dices que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come, tienes hambre, mira, ¿para qué te castigas tanto el estómago? Si tienes poder, como dices, haz que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. Pero el Señor Jesucristo categóricamente le respondió de esta manera. El Señor Jesucristo en ese momento tomó
la espada del Espíritu Santo, la espada de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, en las 3 tentaciones que el diablo hizo, ¿sí? Las 3 tentaciones que el diablo hizo, Él se defendió con pura palabra. Con pura palabra Él se defendió y no le dio pie, ni le dio floja, ni le dio suelta al enemigo. Pero vamos a ver qué dice. El Señor Jesucristo dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amados hermanos. ¿Cómo es posible que el enemigo pudiera creer o pudiera pensar que el Señor Jesucristo iba a flaquear o lo iba a hacer dudar en su pensamiento o en su ser? Si Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra que sale de la boca de Amén. Dios, es el alimento. Después de hace 2000 años de que el Señor nació, creció, descendió y creció y tuvo su ministerio, Jesucristo es el alimento de cada uno de nosotros. Él es el pan de vida. Él es el que nos alimenta física y espiritualmente. ¿Cómo es posible que Satanás hubiera creído, hubiera pensado que el Señor iba a caer en ese juego, que el Señor iba a caer en esa cosa mala que el enemigo estaba tramando, que el enemigo estaba diciendo? Y entonces sigue diciendo la santa palabra del Señor, pero no se quedó tranquilo. El enemigo siguió trabajando, siguió maquinando pensamientos malos, siguió ibanando ataques y no se cansó y dijo, y dice así la santa palabra, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aleluya. Lo llevó hasta una parte bien alta del monte del pináculo del templo, donde estaban en una parte elevadísima. Y vuelve nuevamente a atacar el enemigo y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Amén, amados hermanos. Aquí si nos damos cuenta, el enemigo es conocedor al derecho y al revés de la palabra. Pero la única diferencia es de que el enemigo utiliza la palabra para torcer las escrituras y hacernos dudar. ¿Sí? Aquí, esto es lo que el enemigo dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Aleluya. Eso lo encontramos en el libro de Salmos. Aleluya. Mucho más atrás, mucho más antes, ¿sí? Esto ya estaba escrito, y el enemigo lo sabía, y ahí el enemigo ataca con palabra. Ya no fue con tentación, fue con palabra, ¿sí? Pero nuestro amado Señor Jesucristo categóricamente le dijo, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Con esa palabra que el Señor Jesucristo le dijo, se siguió defendiendo con pura palabra, con pura escritura, pero ahí el Señor Jesucristo le estaba dando a entender de que quien estaba parado enfrente de él no era más que el mismo Dios de los cielos y la tierra. Y se lo confirmó porque le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el Señor Jesucristo estaba declarándole a Satanás en ese momento que él era Señor del enemigo. Amén, amados hermanos. Y sigue diciendo su santa palabra en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora atacó con tentación, con avaricia. Ahora su tentación fue avaricia. Y el enemigo le dijo a Jesucristo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo, ¿qué quería? De que el Señor Jesucristo se arrodillara y se postrara, su rostro en tierra, sus manos en tierra, sus rodillas en tierra, cara en tierra, ¿sí? Y le adorare.
Pero qué pensamiento tan ingenuo del enemigo, porque cómo le vas a querer ofrecer reinos, palacios y riquezas al dueño del rey. Aleluya, sí, Él es el dueño de todo. ¿Sí? Es como que si el ladrón llegara a tu casa y te dijera, ¿sabes qué? Mira esa casa, te voy a regalar todo lo que hay allá adentro. Y todo lo que hay allá adentro son cosas tuyas. Tu tele, tu estéreo, tu auto, todo. ¿Cómo te va a decir que te lo va a regalar si es tuyo? Gloria a Dios. ¿Cómo te va a prometer una cosa que no es de él? Así el enemigo en ese momento le estaba prometiendo que si Jesucristo se humillaba, postraba en tierra, le iba a regalar todo eso. ¿Cómo le iba a hacer caso el Señor si Él es dueño del oro y de la plata? Amén, amén, aleluya. Dice que allá en el cielo las piedras preciosas, Él no los tiene como aquí nosotros, que encontramos una gemita, una perlita, vamos y lo vendemos y hacemos dinero. No, Él lo tiene para decorar las puertas, las entradas, los marcos, ¿sí? Todas esas piedras preciosas. Él decora su trono, su lugar donde Él está sentado. Así es. Amén. Sigue diciendo la santa palabra. El Señor Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente se vuelve a defender el Señor Jesucristo y ahora se defendió con los mandamientos. Se aferró a la espada del Espíritu y le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Ahí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Satanás que el que se tenía que postrar en tierra, el que se tenía que humillar, el que se tenía que hincar, era Satanás delante de Jesús. Así No al es. revés, no Jesús delante de Satanás. Así es, amén. Y así sucedió todo esto. Pero dice Mateo 4:11, ya para terminar, dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Dice aquí la santa palabra que el enemigo se fue, dejó solo a Jesucristo. Pero dice que en el momento en que el diablo se fue, llegaron ángeles de Dios, descendieron ángeles del cielo y le servían a Jesucristo. Así en esta hora de la mañana, amados hermanos, así sucede en nuestras vidas cuando nosotros libramos batalla en contra del enemigo, cuando nosotros salimos victoriosos en una guerra, en una batalla en contra del enemigo. Así también Dios, el Señor, manda ángeles que bajen del cielo y que te Amén. sirvan, que te ayuden, que te protejan, que te bendigan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande, el amor Amén. de Dios Gloria a Dios. es incomparable. Y pues se me hizo muy hermoso presentarles a nuestro mejor guerrero, ¿sí? Aleluya. Amén, aleluya. Que no se pierda la costumbre de saber y entender de que el motivo, porque de lo que estamos reunidos aquí, todos los que estamos reunidos aquí, el motivo, el centro del motivo es Aleluya. nuestro amado Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios, Él aleluya. es el Rey de Amén. Reyes. Gloria a Dios. Amén. Él es el único justo que nos ha justificado a todos nosotros. Por la gracia y la gloria de Él, somos coherederos del reino de Dios, Amén, y cuando amén. nos sometamos en fe y en obediencia. Amados hermanos, Así es. este es nuestro mejor guerrero que tenemos, Así es. ¿sí? No hay Gloria a más. Cristo. Los apóstoles fueron grandes hombres de Dios, pero hasta ahí. Así como también nosotros somos servidores de Cristo, somos seguidores de Cristo, pero hasta ahí. Sí. Nadie va a alcanzar la perfección de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue único. Amén, aleluya. Fue el pan que descendió del cielo para alimentarnos. Fue Amén. Gloria a mi el Señor. sacrificio perfecto Así es, que con amén. su santa sangre nos lavó de todo pecado. Amén. ¿Sí? Así Amén. como el pecado entró al mundo por un hombre, así también por medio de Cristo Jesús el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Así es. Amén. Amados hermanos, y pues vamos a hacer una participación nada más. Ahí en el mismo libro de Mateo, hay algún hermano que busque Mateo 14:27 y el primerito que lo haya se pone de pie y lo lee con voz fuerte.
y con voz autoritaria. Mateo 14, 27. Amén, 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 amado. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. ¿Sí, verdad, ma? Es Mateo 14, 27. Mateo 14, Sí, 27. Entonces creo que tengo mal de la cita, pero vamos a ver, lo buscamos aquí rapidito. Ok. Bueno, está bien, amada hermana, muchas gracias. Se lo voy a leer yo, parece que anoté mal así. Gloria a Dios. Bueno, todo sea para la gloria y la honra del Señor. Así es. Amén. Pero Amén. dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Amén, amados hermanos. Amén. En esta hora de la mañana, el Señor Jesucristo nos dice que nos deja su paz con nosotros, Amén. porque dice que Él no da la paz como el mundo lo da. Un ejemplo, ¿cómo encontramos